Uruguay tenía, hace 5 años, tenía un 31% de cesáreas, 32%, 31 y 32% de cesáreas, de la población general. Y ha ido aumentando en los últimos 5 años a una tasa de 2 puntos por año. Es decir, que estamos casi llegando al 43% de cesáreas. A este ritmo, dentro de 5 años, vamos a tener 53% de cesáreas. No hay ningún índice de que esto pueda disminuir o aplacarse, digamos, por el momento. Usted cuando se refiere a una epidemia, digo, bueno, se establece desde un lugar negativo, ¿no? Seguro. ¿Por qué es una Porque epidemia? la cesárea está sustituyendo a la forma natural de nacer. Se considera por la Organización Mundial de Salud que entre un 10 y 15% de cesáreas es lo indicado. Que luego de eso, el aumento de ese índice de cesáreas no conlleva una mejora en los resultados neonatales de los niños que nacen, al revés, y puede agravar, digamos, las consecuencias sobre la madre. O sea, una cesárea es una operación, si bien ha aumentado mucho la seguridad de la anestesia y todo lo demás, cuando se llega a los niveles de cesárea que estamos en este momento, empiezan a aumentar las complicaciones de la cesárea y las posibilidades de morir a causa de una cesárea. Estamos en ese punto en este momento. Bien, antes de ir a eso que usted dice recién, que realmente es muy grave, ¿cómo se llega a este número, no? Porque digo, ha crecido en el tiempo, sí. Está ese viejo mito de que la cesárea es más segura para la mamá y para el bebé. ¿Cómo llegamos a esto? Hay múltiples causas, algunas de orden general y otras de orden de lo que atañe a la práctica médica. Es decir, primero que es un fenómeno mundial. Aún los países que tienen muy baja tasa de cesárea, como son los países nórdicos, que son los que tienen tasas más bajas de cesárea, con mejores resultados neonatales, son los países a mirar, aún esos países con tasas tan bajas de cesáreas aumentan con el curso del tiempo. Es decir que no estamos alejados, es una tendencia mundial, aunque en Latinoamérica, pues yo he revisado las cifras de Latinoamérica, en Latinoamérica es realmente muy fuerte esa tendencia al aumento. Hasta el año 2009, hasta el año 2008, 2009, también lo era así en Estados Unidos, aunque Estados Unidos tomó una serie de políticas y ha logrado que se estabilice, que no aumente, cosa que sería lo que tendríamos que hacer nosotros, por lo menos que no siga aumentando. Bien, ¿y cuáles son otros de los factores que se han dado? Bueno, los factores, dicho esto, los factores están en discusión, ¿no? Hay varios ítems en discusión. Uno importante es la percepción popular de que la cesárea es más segura que el parto, una falsa percepción, la ausencia de dolor, entre comillas, digo entre comillas porque la cesárea no duele en el momento, pero los 3 días siguientes duele, mucho más que un parto. Y la falsa percepción que es lo más seguro para la madre y lo más seguro para el niño. O sea, la demandabilidad, o sea, los juicios que hay contra los ginecólogos son muy comunes por no hacer una cesárea, ¿no? No por hacer una cesárea, es por no hacer cesáreas. Es lo que la gente piensa que hubiera salvado la situación de un mal resultado obstétrico. Y bueno, eso no es así. Las cesáreas innecesarias traen malos resultados obstétricos, no salvan vidas, complican y a veces provocan daños. Lo que pasa es que la percepción popular es que la cesárea es más segura, tanto para la madre como para el niño, y es muy común que los ginecólogos estén sometidos a presiones, entre comillas, solicitando cesárea. Ahí quería ir. ¿Quién tiene la última palabra a la hora de decir qué se hace? Porque últimamente, lo digo como mamá que tengo en mi alrededor, ¿no? Distintas situaciones, veo como que la mamá, la mujer, que muchas veces elige que quiere una cesárea o sí, lo que pasa es que esa decisión generalmente se tiende a respetar la autonomía, o sea, el poder de decisión de una paciente, siempre y cuando ésta sea libre e informada. Lo que yo observo que esta decisión es libre, generalmente, pero es mal informada. Es decir, porque la madre debería firmar un consentimiento. Si no hay una indicación médica para la cesárea, simplemente la persona lo solicita. No hay una indicación médica establecida. ¿Y eso hoy en día se puede hacer? ¿La persona puede pedir, firmar un Muchas papel? personas solicitan cesáreas y firman o deciden, y a pesar de lo que uno le dice, optan por una cesárea, y la mayoría de los médicos respetan esa decisión.
Pero esa decisión la mayoría de las veces no está adecuadamente informada, porque la paciente debe saber que las posibilidades de morir por una cesárea son mucho mayores que por un parto. Y las posibilidades de que tenga una infección grave son mayores con una cesárea que en un parto. Las consecuencias a largo plazo en un embarazo subsiguiente son peores con una cesárea que con un parto. ¿Por qué son peores? Porque la cesárea deja una cicatriz uterina, deja una cicatriz en el útero, luego hay problemas para la inserción de la placenta y las posibilidades de una hemorragia en un embarazo subsiguiente después de una cesárea, las posibilidades de una hemorragia y de la muerte por la hemorragia son mucho mayores cuando es una cesárea que un parto. Tal es así que en los países desarrollados, en Europa, la tasa de mortalidad materna, como ya ahí la gente no muere por hemorragias, digamos, de parto, no muere por infecciones, no muere por aborto, entonces las tasas de mortalidad materna están aumentando acompañando el índice de cesáreas y son por las complicaciones ulteriores de la cesárea. Es decir que una persona debería estar adecuadamente informada antes de decidir, porque una cosa es decidir en forma no informada y otra cosa es decidir en forma bien informada, y ahí sí, si la decisión es consciente, bueno, se toma de otra forma. ¿La última palabra no tendría que ser del especialista? No, porque el respeto ético a la autonomía prima sobre los demás principios éticos. Es decir, que si la paciente está bien informada, tiene capacidad de decidir, de consentir, de firmar un consentimiento, se debería respetar. Bien, y doctor, ¿cuándo? Pero cuando uno informa bien, lo que contribuye a la tasa de cesáreas, la decisión de los pacientes es ínfima, no es el principal factor. El principal factor que contribuye a la tasa alta de cesáreas es la forma que se asiste el parto medicalizado, digámoslo así, intervencionista, con poca paciencia, ¿no? Y lo otro que contribuye muy fuertemente a la tasa de cesáreas son haber tenido una cesárea en el pasado. O sea, una mujer que tuvo una cesárea ya tiene unas chances muy reducidas de tener un parto en el siguiente embarazo. De un parto natural. De un parto natural. Si bien es posible, hay muchos... ¿Por qué se reduce? Porque los obstetras son un poco reacios a atender partos en cesariadas anteriores. Y las pacientes solicitan porque hay más riesgos, etcétera, etcétera. Estados Unidos ha logrado estabilizar la tasa de cesáreas en 32% de los últimos 5 años en base a hacer un protocolo que promueva, cuando las condiciones están bien dadas o dadas en forma correcta, poder lograr que las pacientes que tuvieron una cesárea anterior tengan un parto. Entonces, con eso, el 70% de las mujeres que tuvieron una cesárea antes pueden tener un parto y con eso se logra estabilizar. Usted se refería a que uno de los principales factores es el tema de la falta de esa humanización del parto. Sí, ¿no? porque hay unos estudios muy interesantes que demuestran que la duración del parto es diferente hoy que hace 60 años. Nosotros tenemos gráficas de duración del parto que tienen 60 años y no se aplican a la mujer de hoy. La mujer de hoy tiene embarazos, primero tiene mayor edad que la que hace 60 años, tiene menos hijos, mayor edad y los fetos son más grandes, tienen mayor tamaño que hace 60 años por una cuestión de mejoría de la nutrición, etcétera, etcétera. Ello ha determinado que la duración del parto que nosotros tomamos como normal está mal hecha, hay que revisarla. El parto es más lento, el parto normal estamos hablando, es más lento hoy, en 2014, que en el... ¿Más lento? Más lento, demora más, por lo tanto requiere más paciencia, más esperar, y las mujeres deberían estar preparadas para esa mayor duración. Entonces, si nosotros aplicamos los criterios de duración del trabajo de parto de hace 60 años, vamos a ver que hay una cantidad de cesáreas que están hechas porque el parto de hoy no aplica a esas gráficas que estamos siguiendo o a ese partograma que estamos siguiendo. Usted decía, ¿debería estar mejor preparada la mujer? Pregunto, ¿no? ¿Debería estar más informada, mejor preparada también? Sí. El cuerpo médico, enfermería, la institución en Hay sí. que modificar, o sea, por eso yo te decía que hay que mirar el mundo, lo que está pasando, ¿no? Nosotros tenemos a África, que tiene una tasa muy baja de cesáreas, porque las mujeres no acceden a la cesárea, con una alta tasa de mortalidad materna y fetal. No es lo que queremos. Tenemos Sudamérica, que tiene una alta tasa de cesáreas y una tasa intermedia, en algunos lados alta, de mortalidad materna y neonatal. Y después tenemos los países nórdicos y Canadá,
que tienen una tasa muy baja de cesáreas, por el 20%, 22%, muy baja tasa de cesáreas, y los mejores, los niveles más bajos de mortalidad materna y fetal. ¿Qué hacen entonces ellos para tener una tasa tan baja de cesáreas y una tasa tan excelente de mortalidad neonatal y de mortalidad materna? Bueno, ellos atienden el parto diferente que lo hacemos nosotros. En realidad ellos atienden el parto con una altísima participación de las parteras en los partos normales. Porque las parteras son personas muy formadas en atender fenómenos naturales y los médicos estamos formados para atender enfermedad, salud, enfermedad. Entonces tenemos cierto intervencionismo propio de nuestra formación que no los tienen las parteras. Entonces la participación de las parteras en el proceso de atención del parto es fundamental. Tienen la paciencia, tienen la formación, ¿no? Aparte de eso, tienen todos los fenómenos psicobiológicos de acompañamiento y de preparación para el parto que les pueden brindar de la mejor forma para que se defienda el parto. O sea que el parto tiene que tener marketing, que es lo que no tiene. La cesárea tiene marketing, pero el parto no. Porque la cesárea vemos todos los días en la televisión, las actrices que tuvieron cesáreas, que son todo lindo, le ve todo precioso, y bueno, la gente mira eso y es un marketing desproporcionado a lo que es la cesárea, cuando en realidad lo que tiene que tener marketing es el proceso normal y fisiológico de nacer, que es lo mejor para la madre y que es lo mejor para el feto y para el niño después en su desarrollo. O sea, hay múltiples problemas asociados a la cesárea. ¿Está comprobado? Sí, está científicamente comprobado. O sea, lo que pasa es que el trabajo de parto lleva su tiempo. El inmediatismo de querer ya que nazca y todo eso perjudica a la madre y perjudica al niño. Lleva su proceso. El niño se está aprontando para respirar fuera del útero en todo ese tiempo que dura el trabajo de parto. Si nosotros hacemos una cesárea y no dejamos que transcurra por ese proceso de parto, las consecuencias después del niño para respirar y para su desarrollo en el tiempo siguiente al nacimiento. ¿Está confirmado que trae sí, consecuencias? Sí, trae consecuencias. Tal es así que nosotros tratamos de, cuando hay una cesárea electiva, o sea, aquella cesárea donde la paciente no transcurrió por el proceso de parto, no hacer una cesárea electiva antes de las 39, 40 semanas, porque el niño va a tener tiene alta chance de tener problemas de respirar luego del nacimiento, porque no pasó por el proceso final de preparación para nacer, que es el trabajo de parto. La naturaleza ha desarrollado esto durante miles de años. Así que nosotros alteramos ese proceso biológico y creamos otros problemas. Hablaba del rol de la partera. ¿Actualmente en las instituciones públicas y privadas tiene que existir una partera a la hora del trabajo de parto o no? Hay parteras en la mayoría de las instituciones, pero si nosotros comprobamos, vemos la tasa de cesárea de las instituciones privadas y la comparamos con las tasas de cesáreas en instituciones públicas, aún en el interior donde los mismos ginecólogos trabajan en un sitio y en otro, son 10 puntos más abajo de las instituciones públicas. Menos cesáreas. Menos cesáreas, 10 puntos por debajo. Si miramos, yo qué sé, San José, por ejemplo, que va a tener la institución privada 50 y la institución pública va a tener 40. Siempre hay unos 10 puntos por debajo, siendo las mismas personas que la atienden. ¿Y esto qué explicación puede tener? La explicación es que intervienen las parteras. En las instituciones públicas tienen un rol más protagónico las parteras que los ginecólogos, y en las instituciones privadas tienen un rol más protagónico los ginecólogos que las parteras. Esto es así, digamos, esto es beneficioso, la participación de las parteras. Estamos hablando de partos de bajo riesgo. Ya cuando hay una enfermedad, obviamente lo mejor es que o hay un proceso de complicación, un proceso patológico, una enfermedad, ya ahí eso es un embarazo de alto riesgo y ahí sí tienen que intervenir el ginecólogo necesariamente. Claro, no estamos hablando de esos casos donde sí está establecido que tiene que haber una cesárea sí o sí. Sí, o es un embarazo con enfermedad, ¿no? Que no es son la minoría, pero si tenemos una mujer que tiene una enfermedad, obviamente las tasas de cesárea en una mujer con ciertas enfermedades es mucho mayor que en el parto de bajo riesgo. Claro, las embarazadas se dividen en dos grupos. De bajo riesgo, que son las mujeres normales, que no tienen ninguna enfermedad, que son la mayoría. Esas personas, la atención del parto por las parteras es lo ideal. Después, la población de mujeres que tienen enfermedades, que tienen patologías, diabetes, hipertensión, bueno, ese es el grupo específico donde sí o sí tienen que intervenir el ginecólogo.
Doctora, no sé si es un mito o no, usted me lo podrá decir, de una cierta creencia de que el médico gana más dinero con la cesárea. ¿Esto es así? No, no es así. Y está estudiado, digo, puede ganar o no, pero en el caso del Uruguay hemos demostrado que el dinero no es el problema. ¿Por qué? En la institución privada, en el interior, no se paga la cesárea. En la institución pública, en el interior, se paga la cesárea. Sin embargo, en el lugar que se paga, hay 10 puntos menos que en el que se paga. Y lo otro que tenemos para demostrar esto es que en Montevideo hay algunas instituciones que pagan más el parto que la cesárea. Y sin embargo, tienen tasas muy altas de cesárea, o de las más altas, digamos. O sea que el factor dinero no influye, por lo menos significativamente. ¿Y por hacer más cantidad, o sea que es menor porque tiempo? En Montevideo se cobra, las instituciones pagan lo mismo el parto que la cesárea. Y algunas pagan más el parto que la cesárea. Y sin embargo, las tasas son altas. Lo que sí tiene que ver es el tema de disponibilidad de tiempo, y paciencia y dedicación a una paciente que puede estar 20 horas en trabajo de parto. Entonces, el sistema está preparado para esas 20 horas que esa mujer... Entonces, cuando en el sistema de atención intervencionista que tenemos los ginecólogos, queremos resolver y que la cosa nazca y que ya se termine esta situación, ¿viste? Y bueno, eso lleva a la intervención. Entonces, lo que está en discusión es cómo hay que atender el parto y quiénes lo deben atender, ¿no? Así que una estrategia, como decimos en los países nórdicos, humanizada, parto vertical, la paciente caminando, con poca máquina, con poco cable, con pocos tubos y con poca cosa que hacer más que esperar que ocurra un fenómeno natural. Eso es una estrategia de parto. La otra estrategia del parto es conectar cables por todos lados, sueros, cosas, miles de intervenciones y bueno, eso... ¿Qué pasa con la oxitocina famosa, no? La oxitocina es un gran productor de cesáreas, porque estamos poniendo... cuando nosotros pensamos que está durando demasiado el parto, ponemos oxitocina. Esa oxitocina provoca contracciones que no son idénticas a la del parto, son artificiales, son más intensas que lo normal y a veces provocan repercusiones fetales y muchas de las cesáreas se terminan como consecuencia de la oxitocina. O sea, necesitamos el factor tiempo. Para tener el factor tiempo necesitamos la preparación para el parto y necesitamos el acompañamiento durante el parto y la buena relación y comunicación de que un parto normal va a transcurrir por su tiempo y hay que esperar, hay que tener paciencia. Doctor, en Rocha se está haciendo la experiencia, ¿no?, del parto humanizado. Sí, el mejor lugar que se está haciendo esto, que nosotros lo ponemos como ejemplo, ¿sí?, es el Hospital de Jung, ¿no? El Hospital de Jung es una maternidad pública y privada que trabajan en conjunto. Los partos son verticales, se hacen en silla, los atienden el 95% las parteras y tienen un 22% de cesáreas, que es la tasa más baja del Uruguay, con los muy buenos resultados neonatales y con tasas muy bajas de... ¿Cómo se logra esto? Se logra con eso que yo te decía. ¿Y por qué se hace puntualmente en este lugar? Y bueno, estamos tratando de que esa experiencia, ahora la estamos llevando a Paysandú. Se está preparando el personal de Paysandú para hacer esta estrategia de parto, digamos, humanizado entre comillas. No me gusta el término humanizado porque el otro tampoco es inhumano. Es un parto no medicalizado, con poca intervención, ¿no? Con poco intervencionismo, con poca participación de... Más naturalista, vamos a decir. Con mucha participación de la partera y la familia y el acompañamiento y todo eso, ¿no? Eso da ese porcentaje de... Ellos tienen la misma tasa de cesárea que Dinamarca, con los mismos resultados neonatales. O sea, tenemos en Uruguay un ejemplo para seguir. El asunto es promoverlo. Entonces ahora, desde Facultad de Medicina, el primer paso que estamos dando es tratar de llevarlo al Hospital de Paysandú, porque están cerca y hay gente que trabaja en un sitio y en el otro. Tratar de que esa estrategia de atención de parto tan exitosa de Jung se lleve al Hospital de Paysandú. Eso va a ocurrir en este año, ya se está preparando los talleres y todo lo demás. También tenemos algunos docentes que están en Brasil en este momento, porque algunos hospitales de Brasil están desarrollando esta estrategia. O sea, toda una estrategia médica para lograr de que el parto sea como fue durante miles de años, en definitiva. Para que vuelva a ser, lo que fue. Como fueron con nuestras abuelas. Como fueron nuestros abuelos. Pero imagínate tú que todo lo que es la evidencia científica ha tenido que demostrar que
que las cosas que nosotros, muchas de las cosas que nosotros creamos para la atención del parto estaban mal. La episiotomía a todas las mujeres, el rasurado, el enema. Son cosas que no se hacen Son más. cosas que no se hacen a veces, pero no siempre. ¿No? Aquello que se retiraba el niño y se llevaba a la nursería, ahora estamos con el pecho directo de inmediato, el apego, todo eso. O sea, la ciencia ha demostrado, o sea, hubo que hacer trabajo científico para demostrar de lo que nosotros agregamos a la atención del parto estaba mal. Dentro de ella es la posición horizontal, ¿no? La mejor posición para el parto es la vertical, porque el niño se tiene que ubicar en la dirección de la gravedad. Y cuando nosotros ponemos a una mujer horizontal, estamos cambiando el ángulo de entrada a la pelvis y el descenso del niño. O sea, dentro de todo eso, permitir el parto vertical, que la mujer pueda tener sus movimientos, que no se como quédese quieta. No, los movimientos que la mujer instintivamente hace ayudan al descenso y la acomodación. O sea, todo esto la ciencia lo tuvo que demostrar yendo para atrás a las innovaciones que nosotros pretendimos mejorar ese proceso natural. Hablando de innovaciones, ¿qué pasa con la tan polémica anestesia de la epidural, ¿no? Que incluso una institución médica muy conocida, promocionando el ingreso a esa institución, decía que era gratuita? La anestesia peridural para algunas pacientes es aceptable y yo creo que es una buena herramienta. Cambia la duración del parto, sobre todo el periodo expulsivo. Lo hace más lento aún. Pero bueno, para mí es una solución para muchas mujeres que tienen aquel temor al dolor, ¿no? Tienen demasiado temor al dolor, que a veces lo que evidencia es falta de preparación, nada más. Pero bueno, es un recurso que se le puede ofrecer y yo creo que las pacientes deberían tener para Porque optar. se puede dar un parto natural Con analgesia. Con analgesia es una intervención que solo suprime el dolor, aunque alarga el proceso de parto. En el periodo Rosell tenemos anestesias regionales para el parto, lamentablemente durante el día, no durante todo el día, sino no en la noche, sino durante el día por un problema de recursos humanos, aunque posiblemente en el futuro tengamos para todas las pacientes. Mejor. Bueno, seguimos en tema, ¿no? En cuanto a la interrupción del embarazo, luego de lo que es la nueva legislación, ¿qué balance se hace? La interrupción voluntaria. Sí. Bueno, yo tengo ahí los números también en la misma, digamos, en el mismo tenor que lo del parto, o sea, comparándonos con los países nórdicos, no con los países africanos o que están peores. Comparándonos con lo mejor. Comparándonos con los que consideramos mejor. Hay una forma de medir la tasa de interrupción de embarazo que es por 100 nacidos vivos. O sea, cuántos abortos tiene una población, cada 100 mujeres, cada 100 nacidos vivos, cada 100 nacidos, cuántos abortos hay en una población, ¿no? Hay otras formas de medir, cada 100.000 mujeres, pero esa es para mí la más gráfica. Entonces, una forma de ver cuál es el resultado de la ley es ver ese número, ¿no? Ver ese número. Entonces, si nosotros miramos a Rusia, por ejemplo, Rusia tiene 120 abortos cada 100 nacidos vivos. Hay más abortos que nacidos vivos. En Cuba hay 110, 105 abortos cada nacidos vivos. ¿Qué quiere decir? Que se está usando el aborto como método anticonceptivo. Claro. No hay planificación familiar, no hay acceso a métodos anticonceptivos. Cuando nosotros miramos a Uruguay, en este año, que yo tengo las cifras, tenemos 13 cada 100. O sea, 13 abortos cada 100 nacidos vivos. España tiene 22, 23, Francia tiene 20, 22, y Dinamarca, Noruega, Suecia andan entre ese 12, 9 o 14, digamos. O sea que si usamos esa medición, digamos, ese número, podemos decir que el aborto no se está usando como método anticonceptivo, o sea que está acompañado de una planificación familiar y por otro lado, el otro número que tenemos que mirar es la tasa de muerte de madres. Antes teníamos una cifra de muertes por aborto y ahora tenemos una cifra cero, casi prácticamente en los últimos 5 o 6 años hay una muerte por aborto, o sea que es insignificante en términos estadísticos. Estamos después de Canadá y Estados Unidos, o sea que la tasa de mortalidad materna en Uruguay bajó muchísimo a expensas de que ya no hay más muertes por aborto. O sea, si tomamos esos dos ítems, es decir, la tasa de abortos cada 100 nacidos vivos y la mortalidad materna, lo que se redujo la mortalidad materna, diríamos que
estamos bastante bien. Bien. ¿Y hay un estudio de las edades de las mujeres? Las edades son las edades, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque si hay más adolescentes. Claro, porque muchas veces se habla de que son más adolescentes. No, eso se ha demostrado que no. O sea, la tasa de abortos en adolescentes es la misma que en adultos. No es que haya el doble en adolescentes que en adultos. Es un concepto que todos teníamos prejuicioso frente a los adolescentes, pero la realidad es que la tasa de aborto en adolescentes es la misma que la tasa de abortos en adultos, exactamente la misma. Bien. ¿Cuáles son los riesgos a la hora actualmente de realizarse un aborto? Los riesgos son bastante mínimos cuando el proceso de aborto transcurre en un ámbito institucional. O sea, nosotros tenemos todo aquella recuerdo de las consecuencias de los abortos clandestinos, con curetajes, legrados, etcétera, etcétera. O sea, hay dos cosas que cambiaron el tema del riesgo frente al aborto. Uno es el aborto medicamentoso, fue el primer gran cambio, digamos, que ya no se usaban curetas o instrumentos con anestesia, sino que el hecho del aborto medicamentoso ya reduce muchísimo la tasa de complicaciones. Y luego la incorporación, o sea, la despenalización y la incorporación adentro de las instituciones de salud, y que solo son posibles las interrupciones dentro del sistema de salud, y con lo cual lleva la consulta previa, intra y post, eso ha llevado, digamos, que los riesgos son mínimos. Siempre hay un riesgo, que es el sangrado, bueno, las infecciones, pero realmente son muy bajas y cuando existen se solucionan. No es aquella mujer que se quedaba en su casa y que no quería consultar porque tenía miedo que la denunciaran, etcétera, ¿Las etcétera. técnicas que se utilizan en nuestro país son de última? La técnica de nuestro país es una combinación de dos medicamentos, uno que se llama mifepristona y el otro es el misoprostol. La combinación de esos dos medicamentos hace que la tasa de aborto medicamentoso y domiciliario, como se hace en Uruguay, sea arriba del 98% de efectividad y sin complicaciones. Es una tasa muy efectiva, cosa que es distinta en Cuba y en todos esos países, ¿no? Que ellos siguen haciendo las aspiraciones intrauterinas. O sea, Uruguay es un modelo de interrupción autoadministrada, domiciliaria y medicamentosa, un poco particular si lo comparamos con el resto del mundo. Bien, doctor, le agradezco muchísimo estos minutos con nosotros aquí en el Observador TV. Muchas gracias. No, gracias a ustedes.